Estimadas amigas y amigos, compañeras y compañeros todos del Instituto Nacional de Ciencias Penales, sean bienvenidos a esta cápsula donde tengo el gran honor, la fortuna de presentar a mi extraordinaria amiga, mi queridísima amiga, admirada, respetada, Nelly Montealegre, una mujer extraordinaria que ha encabezado causas maravillosas a favor de las mujeres, a favor de las niñas, de los niños, de los adolescentes, una mujer que tiene una trayectoria extraordinaria en el ámbito de procuración de justicia, hoy explorando y aportando grandes conocimientos en la magistratura federal y también una gran académica. Fuiste mi compañera en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ahí tuve la fortuna, mi querida Nelly, de conocerte. Gracias. Y bueno, desde entonces somos grandes amigos. Gracias por tu amistad, aprovecho este foro para agradecerte. Gracias. Y expresarte mi respeto y admiración, Nelly. Muchas Me gustaría gracias. que platicáramos a partir de la experiencia que tienes sobre una cuestión que me parece fundamental hoy en día, que es el garantismo penal. ¿Cómo lo estamos viendo en este momento? Sí. Muchas gracias. Pues primero que nada agradecerte de verdad, que doctor, el que me hayas invitado y el tener el privilegio de estar en este espacio de verdad, porque creo que para mí el instituto significa mucho. Para mí el INACIPE significa el punto de partida de mi decisión de ser abogada, después de ser penalista, después de hacer lo que hoy día hago. Claro. Entonces, el INACIPE para mí es un gran espacio, entonces muchas gracias y sobre todo saberte aquí, pues también un gran privilegio el que podamos acompañarnos en esta etapa. Muchas gracias. Y bueno, sí, justo creo que hoy día el tema del garantismo sin duda es un tema que siempre, del cual hay mucho que decir, se ha escrito mucho, pero todavía yo creo que hay mucho que tengamos que hablar de él. Y yo creo que la reforma constitucional en materia de derechos humanos 2011 nos dio un punto de inflexión en el tema del garantismo. Este garantismo, el que estábamos acostumbrados a verlo, analizarlo cuando estudiamos aquí hace más de 20 años, lo tengo que aclarar, lo tengo que decir. Estudiamos una maestría en Administración de Justicia, ¿te acuerdas? Y digo, ¿qué tal? ¿Quién sabe desde cuándo se tejió esta idea de incursionar en la labor jurisdiccional? Desde ese momento, desde que estudiamos esa maestría hace 20 años, y lo analizamos y lo estudiamos desde otro punto de vista. Sucede la reforma, pasan muchas cosas, pero para dar puntos clave, pues la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, que nos hace transitar a otra mirada, nos hizo ver el garantismo desde otra óptica, nos hizo analizar los temas, los casos, pero además después de eso, pues se desencadenó una serie de reformas en materia legal en México. ¿Y qué fue pasando? Se fueron construyendo distintas leyes muy proteccionistas, muy necesarias sin duda, claro, pero que esas nos ponen tamices muy distintos para el tema del análisis. ¿Qué sucede? Vino la ley, comenzó a tipificar el feminicidio, por ejemplo, ¿no? Tuvimos una ley general en materia de trata de personas, tenemos una ley general en derechos de niñas, niños y adolescentes, no se diga más en el tema de secuestro, por ejemplo, de tortura, ¿no? Claro. Este tema que nos vino, te digo, la reforma nos vino a detonar como distintas vertientes, comenzamos a amplificar nuestra mirada garantista en torno al derecho penal y cuáles eran estos puntos necesarios que teníamos que poner. Y, por ejemplo, en la labor jurisdiccional, la Corte no se quedó atrás. La Corte comenzó también a desdoblar otras formas de análisis. La doctrina jurisprudencial se comenzó a interpretar, además en la propia jurisprudencia, así es. En protocolos. Así es. Y tenemos también las sentencias que fueron muy emblemáticas para México. Me refiero a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también nos dieron puntos de partida. Rosendo. Sí, claro, no, por supuesto. Cambia la perspectiva por completo de la visión. El Estado mexicano tiene que cambiar su paradigma. Yo lo planteaba en algún momento, en alguna charla, como un ejemplo de una persona que recibe una tarjeta de crédito y que no tiene la conciencia de que tiene que pagar a algún momento, y entonces empieza a comprar de manera indiscriminada y al día de la fecha de corte le llega el pago de la tarjeta y tiene que pagar todo. Yo pienso que al Estado mexicano le sucedió lo mismo, firmó cuanto documento le pusieron enfrente porque era una situación que generaba un beneficio internacional o por lo menos una buena imagen, y esto trajo como consecuencia que con esta sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Rosendo Radilla específicamente, nos viene a cambiar todo el paradigma jurídico, y ahora a partir de eso hablamos de los derechos humanos. Nos viene a generar ya, ahora sí, una implementación directa. Ya no es una cuestión potestativa, pero es una problemática llevar todo este tema incluso teórico que estudiamos a la práctica. ¿Cuál es la visión que tienes hoy en día, después de haberlo estudiado, de verlo analizado profundamente, de tus estudios incluso de carácter internacional? Venir hoy en día a resolver asuntos que dices, caramba, esto se puede resolver de una manera mucho más ágil. ¿Qué está pasando?
hoy día es como ir conjuntando toda esta experiencia y de haber, sobre todo, sentirme afortunada de haber migrado al sistema acusatorio y de haber vivido toda esta reforma, pues ha sido para mí muy, muy enriquecedor como abogada, pero también hoy día en la labor que realizo me doy cuenta que el mayor reto de una persona juzgadora no es nada más entender y comprender todo este andamiaje jurídico y todo este desarrollo jurisprudencial, tanto interamericano como nacional, como los protocolos, como las nuevas leyes, sino yo creo que hoy día el principal reto de la persona juzgadora está en entender, en comprender todo este sistema, toda esta protección de derechos, analizarlos, interpretarlos, pero nunca permitir que se diluyan los principios del sistema jurídico. Esto es, ¿cómo logro yo hacer este enroque, esta traslación de, a ver, aquí hay un derecho, sí, lo reconozco, se violentó, se vulneró, se vulneró el debido proceso, ¿cómo lo logro identificar? Pero ¿cómo logro que este análisis y esta visión de protección a los derechos humanos no logre trastocar también las bases de nuestro sistema jurídico mexicano? Esa es hoy día creo que la labor fundamental de la persona juzgadora. Es decir, no puedo dejar de mirar sin perspectiva, sin los lentes de los derechos de género, pero ¿cómo logro que eso no logre diluir, no logre inclinar la balanza, no logre romper la tutela judicial efectiva a la que estamos obligadas y obligados convencional y constitucionalmente? Entonces, yo creo que hoy día esa es mi principal labor, no permitir que esa balanza se incline hacia ningún lado, sino mantener ese equilibrio necesario para la labor jurisdiccional. Y eso que dices es extraordinario. Ahora, estamos en un espacio eminentemente académico donde lo que estamos opinando es a partir de un razonamiento académico. Esto no compromete en lo absoluto ni un criterio institucional, ni una postura de carácter, vamos, de ninguna otra especie que no sea la académica. Pero es un problema que analizamos en la academia. ¿Consideras que existe un divorcio entre lo que está sucediendo, la forma en que se está entendiendo por parte de las fiscalías y esta aplicación de la procuración con la administración de justicia? Porque ahí hay un divorcio fuerte, ¿no?, que se vive intensamente. ¿Qué opinión tienes al respecto? Cada día estoy más convencida de ese divorcio, pero de lo necesario que es tejer un puente para que esto se comunique. Hoy día el Estado mexicano enfrenta retos de verdad mayúsculos en el tema de seguridad, en el tema de justicia, pero también te vas dando cuenta que la necesidad de unir esto que sucede en el ámbito de la Procuración de Justicia con la labor jurisdiccional, con la tarea que hace la judicatura, es fundamental que dejen de divorciarse, que se comuniquen. Hoy veo la gran necesidad de hacer esta interpretación, ver a la luz de las resoluciones. Siempre decimos que las juezas, que los jueces se conocen a través de sus sentencias. Así es. Así, esa es la mejor manera que te pueden conocer, a través de tus sentencias. Entonces, pero ¿quién se encarga hoy día de ver dónde estamos identificando los grandes problemas del sistema? ¿Dónde estamos identificando las violaciones procesales? ¿Dónde estamos identificando los vacíos? ¿Dónde estamos reflejando las inconsistencias? ¿Dónde se están reponiendo procedimientos? ¿Cuáles son las principales causas? Porque estas causas que hoy identificamos en un caso concreto, muchas de estas son fallas del sistema, la gran mayoría, que de este lado se tendrían que corregir. Y eso no va nada más en tema de la culpabilidad o de la inocencia, sino va en el tema del sistema. ¿Cómo el sistema se torció? ¿Dónde se torció? ¿Dónde quedó ese nudo? Para que alguien se encargue desde la política criminal. La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un tema de política criminal de la Ciudad de México y yo le decía, es que ahí están los sistemas, ahí están las fallas, ahí es donde se puede mejorar. No busquemos en más diagnósticos, están ya identificadas en las resoluciones. Hubo violación procesal, ¿dónde está? Ah, pues, ¿qué pasó? Oye, que se identificó este caso en una foto que era una copia, que era una mancha, y a partir de eso señalaron que el señor era responsable en una fotocopia en blanco y negro. ¿Cómo puedes distinguir los rasgos de esta persona y declararla culpable a partir de eso? Eso es muy cierto, ¿sabes? Estamos en diagnósticos y diagnósticos y diagnósticos cuando tenemos que analizar las resoluciones. Así es. Ahí está la situación. Ese es el principal diagnóstico, el diagnóstico real, donde verdaderamente estamos viendo las inconsistencias que tenemos. Es una cuestión que a mí me preocupa mucho porque estamos constantemente, vamos a hacer un diagnóstico a la fiscalía. ¿Qué les falta? Por Dios santísimo, tenemos cuántos años haciendo diagnósticos cuando las resoluciones están ahí. Y podemos advertir y también hacer autocrítica al propio Poder Judicial en cuanto a las temáticas de las formas en que se está llevando a cabo las resoluciones. Entonces, este es un tema que sí me parece que deberíamos de darle un cambio, un análisis, que haya un sector importante de la academia que se ponga a revisar sentencias, pero también con una visión pragmática.
porque eso es fundamental, ¿no? O sea, no solamente la parte teórica que debería decir que esto, un cateo a determinada hora, que, a ver, hay gente que los están esperando cuando van a llevar a cabo los cateos. Debe de tenerse también un nivel de sensibilidad o de una aplicabilidad real, de la operación. comprensión justo la comprensión de la operatividad. Eso es fundamental. ¿Qué otras situaciones has advertido? Pues las ficciones del derecho. Es lo que te quiero decir. Hay muchas ficciones. Yo, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que pareciera muy conocido y que pareciera que todo el mundo lo adoptamos. Y no es cierto. Las perspectivas. Por ejemplo, en el caso de cuando mencionas el protocolo para juzgar con perspectiva de género, veo las resoluciones, ¿no? Y por lo tanto, como se trata de una mujer, se aplica el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Siguiente considerando. Eso es todo. Está ofensivo eso. Pareciera que nos quedamos en el mejor de los casos enunciativo. En la mayoría ni siquiera llegamos a ese punto. Cuando estamos hablando que el primer protocolo fue de 2012, después de la sentencia de Campo Algodonero. El primer protocolo de la Corte, y ya tenemos hasta una tercera versión del protocolo, y seguimos sin apropiarnos de la metodología que trae el protocolo. Porque a partir de la metodología es como podremos saber si efectivamente hay que analizarlo, si había una asimetría de poder. Hagamos este ejercicio jurisdiccional que la Corte nos dio en 2016 de, a ver, sigamos estos 6 pasos que son los que hay que aplicar sí o sí. ¿Por qué? Porque se trata de una mujer en condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque es una niña. ¿Por qué? Porque es una mujer con discapacidad. ¿Por qué? Porque es una mujer indígena. No es una prerrogativa que tú le puedes dar como juzgador. Es una obligación constitucional y convencional que tienes. A eso es a lo que nos tenemos que acostumbrar. Por eso yo les digo que para mí la aplicación de la perspectiva sigue siendo una ficción del derecho. La decimos, la mencionamos, la reportamos en nuestros informes de cumplimiento a los instrumentos internacionales, pero la materialización todavía no la podemos decir como tal. ¿Qué sugieres ante todo esto? ¿Cuál sería? Porque tú eres una mujer con una visión muy práctica, has tenido estas grandes oportunidades de incidir en el mundo fáctico, pero si tú tuvieras en este momento esta capacidad de plantear una dinámica para que se pudiera ejercer de forma distinta esto, ¿cómo lo haríamos? Yo creo que lo primero que ya decía, tomar las sentencias, las resoluciones, sí, como el primer parámetro. Como primer punto. De verdad, ahí incluso sanearíamos el sistema. Puedo hablar de varios casos que de verdad digo, es cierto que 3 años estamos diciendo ordenando reponer, porque no hay otra, no podemos romper lo que te decía, los principios del sistema acusatorio, por ejemplo. Entonces dices, este caso pasó, todo este tránsito jurisdiccional, la persona está en prisión, se vulneraron sus derechos desde aquí, la víctima. Entonces, de verdad, esto creo que nos conviene a todas y todos. Si verdaderamente queremos hacer una transformación del sistema de justicia, veamos las fallas traducidas en casos concretos. Dejemos de verlas solo en números. Vayamos a lo cualitativo. Lo cuantitativo ya está. Cuántas carpetas se iniciaron, los delitos, tal. Ese tiene que tener su tratamiento particular, sin duda. Pero esto, lo cualitativo, no lo olvidemos, porque ahí ya está justo el análisis, la lente jurisdiccional frente al caso concreto, y entonces podremos resolver otro tanto de problemas y de resoluciones que también sin duda son pedagógicas. O sea, las sentencias, esta pedagogía que traen las sentencias, verdaderamente apliquémoslas para transformar el sistema de política criminal que tanta falta nos hace, y que sin duda que está ahí el objetivo y que hay grandes trabajos. Te decía la semana pasada, la fiscal general de la Ciudad de México encabezó directamente esta labor. Hay el compromiso, hay la voluntad. Demos las herramientas, pongamos las piezas necesarias para que esto comience a cambiar. No, definitivamente. Esto, y mucho ánimo, mucho compromiso de cambio. Tiene que haber esta disposición de cambiar, dejar estos paradigmas añejos, que tal parece que los seguimos arrastrando, que solamente cambiamos la carátula de lo que era la averiguación previa, y ahora le ponemos carpeta de investigación, con una cantidad impresionante de vicios a los que nos tocó conocer y trabajar el proceso anterior. Sabemos de todas estas temáticas que verdaderamente generaban pues una afectación a la persona imputada, a la víctima, donde la víctima no tenía realmente posibilidades de tener acceso a la averiguación previa, que no se le informaba de forma oportuna, no participaba de una manera directa. En fin, una serie de situaciones que se vivieron, y que cuando llega el proceso acusatorio, cuando se hace todo el procedimiento acusatorio, en este sentido lo digo de manera amplia, es una situación que viene a entusiasmar. Lo vivimos de una forma donde, yo lo dije aquí en algún momento, tomemos de la palabra
al legislador, porque esto nos traería como consecuencia un mayor compromiso por parte del Estado. Entonces, bajo esta temática, sí es un problema también, no sé, estarás de acuerdo conmigo, que como tú, muchas otras personas también están comprometidas con el cambio, están comprometidas con que exista una evolución, pero la propia inercia no nos permite en ocasiones generar estos cambios. Y este es un problema severo, ¿no? Sí, así es, pero además nos tiene hoy día en el punto en el que estamos. La verdad es que yo creo que la reflexión, hay mucha evidencia de que la reflexión tendría que hacerse ya, que sí urge poner una acción seria sobre el tema, porque cuando te das cuenta de cuánta gente queda en libertad, dices, bueno, de pronto de la carga que quien ha tenido la mala imagen de la carga, pues es el área jurisdiccional, ¿no? Claro. Que dicen, es que lo dejó en libertad, o sea... Sí, pero viene... Es una serie de cosas, es una consecuencia de lo que se generó en otro momento, en otra etapa, pero no puedes, es lo que te decía. Eso es por eso hoy día creo que un juez tiene esa gran labor, la persona juzgadora hoy día tiene esa gran responsabilidad de proteger derechos sin que esto haga que se diluya el propio derecho, proteger los derechos de las personas sin que las bases del derecho del sistema jurídico se rompan. Y a veces, cuando se rompió, lo tienes que decir. Claro. Esa es no puedes dejar... por tratarse de la persona de la que se trate, por más sensibilidad que tengas, tú hoy asumiste una labor, hoy asumiste una responsabilidad y esa la tienes que cumplir. Y si eso implica la libertad de una persona. Claro, estamos hablando de responsabilidades éticas, ¿no? O sea, esto es el trabajo de un juzgador, en cualquiera de los escenarios, siempre conlleva una carga ética muy fuerte. Sí. ¿No? Porque antes de ser un abogado, antes de ser un juzgador, antes de ser un agente del Ministerio Público, somos seres humanos y esa parte no podemos perderla de vista. Y entonces yo he sostenido que los servidores públicos son éticos, pero no porque son servidores públicos, sino que eran éticos ya con antelación. Entonces cuando, sí, o sea, se eleva el nivel ético, ¿no? En un momento determinado. El compromiso, porque se le está depositando. Y aquí, fíjate, te cuento, cuando vienen los compañeros, alumnos que estudian, que vienen a brevar aquí de esta biblioteca, dicen, es que hay un divorcio muy grande, lo que dice Ferrayol y lo que dicen los autores. Sí, amigo, pero, o sea, nuestro trabajo es precisamente conciliar eso que está en la doctrina, lo que otros han pensado, a nuestra realidad. Y en el campo de la materia penal, que es uno de los temas más sensibles, es eminentemente fuerte. Para ir cerrando esto, mi querida Nelly, ¿cómo podríamos considerar en este momento, haciendo una aparte de esta evaluación que ya nos está señalando, consideras que el trabajo del Ministerio Público también podríamos irlo mejorando? ¿Desde qué perspectiva? Porque también tienes muchísima experiencia en eso. Yo soy Ministerio Público de carrera, sí, sin duda, y siempre lo digo que con orgullo. Sí, sin duda, sin duda. Y cuando analizo otros sistemas jurídicos, te lo digo en una ocasión, lo comento muy rápido porque para mí fue muy aleccionador. Por favor. En un encuentro que teníamos con ministros de la Corte de Estados Unidos, por ahí hubo una intervención de un juez de distrito de aquí, pues creo yo muy desafortunada, ¿no? Y entonces el ministro que estaba en la Corte, después de mi exposición, el juez no estaba muy desconcertado y lo expresó. El ministro le dijo, oiga, perdón, quisiera que usted me dijera, usted antes de haber sido juez, ¿qué fue? Y le dijo, no, yo siempre soy de carrera judicial. Lo dijo muy claramente y pues muy bien dicho, claro. Orgullo, claro. Pero le dijo, es que sabe que nosotros en ese sistema jurídico, que es distinto al mexicano, pero me pareció muy interesante el análisis, lo que dijo el ministro. Le dijo, es que nosotros para llegar a la judicatura, antes tuvimos que haber sido o fiscales o defensores. Así es. Porque eso nos da una visión mucho más completa, un panorama para comprender el sistema, cómo funciona desde las distintas, como partes, ¿no? en el sistema. Y le dijo, entonces, a lo mejor por eso es que usted no puede comprender lo que la fiscal acaba de exponer. Claro, eso es real. Y es ahí donde vienen las máximas de la experiencia. O sea, no la puedes tener, si le platicas a un juez que nunca ha ido a un cateo, por ejemplo, en el sistema tradicional, que tenían que hacer una inspección judicial y que nunca iban los jueces, sino que siempre mandaban al secretario. Así es. Entonces, pues no tienes esa realidad. O sea, no tienen esta sensibilidad de lo que puede llegar a suceder. Y como agente del Ministerio Público, el tema relacionado con la
temática de las jornadas extraordinarias de trabajo que se tienen, el poco equipo que en ocasiones se les suministra, no sé, la cantidad extraordinaria de carpetas de investigación que tienen a su cargo y que tienen que trabajarlas, y que al final del día son seres humanos, son papás, son mamás, o sea, tienen una problemática personal, y que eso también es importante entenderlo. Claro, por supuesto va a incidir, y los jueces en el mismo sentido, ¿no? Claro. Una situación donde las temáticas también implican estar resolviendo en tiempos, en formas, pero esto sí te da una visión mucho más amplia, más holística cuando has tenido estas experiencias, ¿no? Sí. Eso creo que sin duda es enriquecedor. La verdad es que hay distintas experiencias, pero se pueden complementar muy bien. Creo que esa posibilidad de haber tenido otra experiencia hoy día me da mayor entendimiento, me da mucha comprensión sobre lo que hoy día analizamos, sobre lo que hoy día se resuelve, siempre como lo dijiste hace rato, con la ética ya la traes. Sí, lo claro. que hoy día la judicatura te pones el estándar jurisdiccional que tienes Claro. que cumplir respecto de esa ética. Y desde luego que esta es la labor que hoy hacemos, pero no puedes dejar de reflexionar. O sea, no puedo dejar de ver hoy día los casos, y eso es como que mi reflexión de cada sesión que terminamos es, a ver, es que aquí está el problema. Porque si vemos, o sea, siempre el que, ¿dónde quedó? ¿No? Más allá de, ya se resolvió y estoy convencida de lo que se hizo y de la votación que formulé en su caso, Claro. pero siempre el saber dónde está la falla del sistema, ante hechos pues muy lamentables, ¿no? Porque en ocasiones se nos olvida, por ejemplo, que la gente del Ministerio Público es garante de la legalidad, También, de ambas partes, sin ¿no? duda. Sin lugar, no lo digo teóricamente, lo No, no, establece la propia legislación, en el artículo 4, en el segundo párrafo, nos señala justamente que se debe tratar con dignidad tanto al imputado como a la víctima, ¿no? La objetividad en la investigación, que ya no deben de tener esta visión de que nada más vamos a acreditar el delito, no, debes acreditar también el que no haya un delito de cara a la sociedad. Estamos haciendo una investigación objetiva, pero se sigue teniendo esta visión, ¿no? De que de alguna manera, pues, es todo denuncia que se presenta, asunto que tiene que ser sentencia condenatoria. No importa que se violente una serie de elementos. Mi querida Nelly, de verdad estoy bien agradecido que hayas venido. Sé que tienes una carga de trabajo extraordinaria, te distraje un momento de tus actividades, pero la verdad era para mí muy importante platicar contigo para poder compartir con nuestra audiencia. Nelly es una destacadísima, brillante exalumna del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Gracias de verdad, Nelly. Gracias. Estoy muy agradecido contigo. Y bueno, estimadas amigas, amigos que nos hacen el enorme favor de seguirnos en esas transmisiones, les agradecemos mucho. Sigan las plataformas del Instituto Nacional de Ciencias Penales y recuerden que en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, las ciencias penales se viven intensamente. Muchas gracias.